Los tipos de terapia génica que se puede realizar son las terapia génica en células de la línea germinal y en células de la línea somática, ¿no? En células de la línea germinal se tiene un transgen, ¿no? Y directamente se puede inyectar hacia o transferir hacia las células en crecimiento en el estado de blastocisto y luego ser implantadas en un animalito, ¿no? O directamente este gen, transgen que se quiere llevar a ingresar en una célula, puede ser inyectado directamente hacia el óvulo, ¿no? Y posteriormente inyectado hacia el ratoncito. Pero este es un tipo de terapia que va a llevar a, a modificar todo el patrimonio genético de la especie, ¿no? A la cual se va a ser transmitida y a su descendencia. Y esto pues traería ciertos problemas éticos. Como sabemos, no podemos ir contra la naturaleza, ¿no? Pero existen células, la terapia de células de la línea somática, que son las que mejor se utilizan, la introducción del ADN a una célula, como somática, cualquiera, de las que hemos mencionado, y que se puede transferir en in vivo o puede hacerse también ex vivo, ¿no? Esta va a permanecer en el organismo, solamente en el organismo que se está haciendo la terapia, más no va a ser transmitido a su descendencia, ¿no? Entonces, la que generalmente utiliza y la que está aprobada por la FDA son las células de la línea somática. Según la metodología que se va a realizar terapia génica, las vías de administración utilizadas son la transferencia in vivo y la transferencia ex vivo. La transferencia in vivo es cuando se ha hecho la modificación del gen fuera, se ha introducido en vectores. Estos vectores van a ser transferidos en placas, ¿no? Posteriormente se inyectan al hombre a través de la vía sanguínea, ¿no? Y para que esta debe de llegar hasta la célula diana, donde debe de incorporarse la secuencia a modificar en la célula, a tratar. La transferencia ex vivo, cuando el vector toman células, ¿no? Células del paciente, ¿no? Luego con el vector y el gen modificado se hace el cultivo, ¿no? En las células originales, y luego en ese nivel, en nivel de in vitro, van a modificarse las células, se van a transformar. El que está realizando este tipo de transferencia se cerciora de que haya una buena producción de este gen, y posteriormente estas células transformadas van a ser inyectadas al paciente ya para que vayan hacia la zona que se quiere modificar. Los métodos de transferencia de genes pueden realizarse, se hacen usando sistemas virales y sistemas no virales. Dentro de los sistemas virales utilizados están los sistemas virales retrovirus, ¿no? Los retrovirus requieren de células en división necesariamente, ¿ya? Para integrar genes. ¿Y qué tamaño de genes integran? Genes que van desde 7 a 7.5 kilobases. Estos van a integrar fácilmente al genoma hospedero, ¿no? Estos retrovirus deben ser modificados previamente para que sean usados según las técnicas recombinantes, para que pueda ser utilizados como un vector, ¿no? Entonces, un retrovirus tiene esta constitución, ¿no? Tiene secuencias de ARN como su genoma, ¿no? Tiene proteínas de superficie como glucoproteínas, que son proteínas de transmembrana que forman la envoltura,
Tienen proteínas integrasas, proteínas transcriptasas inversas, ¿no? Otros tipos de proteínas de la cápside y de la nucleocápsides. Entonces, este es el genoma viral o del retrovirus, ¿no? Pero a este genoma debe ser modificado para poderle en su propio genoma agregar la molécula de ADN que queremos transferir a una célula, ¿no? En este ejemplo está la modificación del enhancer y el promotor, ¿no? Y de la secuencia génica del factor 9 de coagulación, ¿no? Entonces, se modifica esta secuencia del virus y posteriormente se agrega el gen a ingresar. Se transfiere, ¿no? Posteriormente a la célula, y este debe de integrarse. Como el gen viral está llevando secuencia génica para una integrasa y una transcriptasa inversa, esas son las proteínas que no deben ser modificadas porque son necesarias para que cuando el virus transfecte a la célula huésped, ¿no? Pueda modificar su secuencia de ARN en una secuencia de ADN, ¿no? De ADN que pueda de este modo ser integrado por su misma proteína integrasa hacia el genoma nuclear de la célula que se quiere modificar en este caso. Una de las desventajas del uso de sistemas virales de tipo retrovirus es que son de una expresión transitoria muy baja, ¿no? Con un nivel de producto génico debido a que pueden sufrir muchas metilaciones. La dificultad para infectar células que no están en división. Necesariamente ellas requieren de células en división, si no, no son favorables su transfección. Tienen una baja eficacia de transducción viral en los tejidos vivos, ¿no? Otro vector utilizado es el adenovirus, ¿no? El adenovirus, cuyo genoma es una doble cadena de ADN, integra genes también de 7,5 a 8 kilobases e infecta células diferenciadas y también células en replicación. Alcanza células que no viven comúnmente, ¿no? Y este tipo de adenovirus es muy común en terapia génica in situ, caso de la terapia génica utilizada para la fibrosis quística. Tienen una dificultad que es que no integran DNA en la célula huésped con tanta facilidad, ¿no? Como sí lo hace el retrovirus, ¿no? Entonces también igual el adenovirus tiene que ser, ¿no? Se le tiene que transfectar el gen a ser transportado por endocitosis, pasa a la célula y posteriormente se ancla, atraviesa la membrana nuclear para luego integrarse hacia el genoma humano y luego dar lugar a la expresión de proteínas víricas a su vez y de proteínas transgénicas que son las que se necesitan para revertir los daños de la célula, por decir, ¿no? Otro vector bastante utilizado son los virus adenoasociados, ¿no? Los virus adenoasociados son virus de cadena simple con una capacidad de replicación muy deficiente, muy baja. Replican con infección con otros virus, o sea, necesitan de la ayuda de virus del herpes virus o del adenovirus. Son capaces de pasar el núcleo de las células indistinto si éstas estén o no en división, ¿no? Se mantienen estables una vez integrado en el genoma, eso es lo favorable de ellos. Su capacidad para transportar genes es muy pequeña, o sea, capacidad de unas 5 kilopares de bases. Su expresión de estos adenovirus es muy duradera, alrededor de 6 meses, dice.
Entonces aquí tenemos el ADN, el gen que se tiene que encapsular en un adeno asociado, posteriormente se es inyectado, ¿no?, hacia el organismo y este debe de llegar hacia la célula diana, ¿no?, y integrarse al genoma celular, ¿no?, de la célula diana, y posteriormente también genera una expresión tanto de sus de proteínas, en este caso secretadas, o pueden ser la expresión de proteínas receptoras según lo que se esté queriendo introducir. La desventaja es que pierde cuando es manipulado este virus, pierde la capacidad de integrarse fácilmente, ¿no? Dentro de los sistemas no virales utilizados para transferir ADN está la microinyección, ¿no? ¿En qué consiste? Que a través de la microscopía al óvulo directamente se puede inyectar o integrar ADN, transferir ADN, ¿no?, para de interés. La ventaja que tiene existe una alta transferencia, ¿no?, porque en este caso se evita la degradación del ADN tanto a nivel citoplasmático como por los lisosomas celulares. La desventaja que solo se hace en ex vivo y se trata de una terapia germinal más que todo, ¿no?, lo cual conllevaría problemas éticos. El otro sistema o el otro tipo de método para inyectar ADN es la inyección de ADN desnudo, ¿no? En este caso se inyecta directamente, de manera directa, los plasmidios de ADN desnudo en un tejido, ¿no?, directamente a Pues este tipo de sistemas es utilizado en terapia de génica de músculo esquelético, cardíaco o de piel, ¿no? Aunque muchos de estos han mostrado resultados positivos, la expresión de este genoma dice que sigue siendo baja. Continúan hasta hoy muchas investigaciones sobre nuevos métodos como poder que ese ADN desnudo sea más eficiente y que pueda dar una mejor expresión, ¿no?, que los que hasta ahora se han visto. Otro sistema no viral usado es el uso de liposomas, ¿no? ¿Qué son los liposomas? Son vesículas compuestas de una sola capa de fosfolípidos, ¿no?, de fosfolípidos, donde pueden incluirse fragmentos de ADN. Entonces, en un medio acuoso sabemos que los lípidos, por su capacidad fosfolipídica, tienen la capacidad de formar envolturas con tipos celulares, ¿no? Entonces, tenemos aquí una secuencia viral una secuencia de ADN mejorado, el cual va a ser envuelto, ¿no?, envuelto en una bicapa lipídica, y mediante vía intravenosa puede ser transferido hacia el organismo, ¿no? Entonces, esta bicapa lipídica que está llevando al ADN, ¿no?, se va fácilmente a integrar con la célula, ¿no?, diana, y por fusión de sus membranas, ¿no?, puede liberar de este modo a las secuencias de ADN que se está integrando. La ventaja de los liposomas es que transportan grandes cantidades de material génico que se quiere transferir. Se pueden transferir a varias células sin necesidad de la unión de receptores específicos, ¿no?, porque por el mismo hecho de la estructura lipídica, que es semejante al de las membranas, ¿no?, fácilmente se integra. No es tóxico y es mínimamente inmunogénico, en este caso, por la estructura misma, ¿no? Hasta hoy se ha visto que ha presentado muy buenos resultados este tipo de transfección usando liposomas. ¿En qué tipo de enfermedades hasta hoy se está haciendo uso de terapia génica, ¿no?
Las enfermedades candidatas son las monogénicas, ¿no? Son las cancerígenas, ¿no? En este caso, las del VIH también está en proceso de investigación, ¿verdad? En enfermedades tumorales, en el caso de tumores cerebrales, ¿no? Para el caso de glioblastoma multiforme, se hace terapia génica, ¿no? En este caso, haciendo uso de qué? De la implantación de secuencias génicas, ¿no? A través del uso de un vector, ¿no? Entonces, el virus causa una expresión de un gen suicida en este caso, ¿no? Con la combinación de un citostático, en este caso, del ganciclovir, ¿no? Que va a ser un análogo de la guanosina para generar el suicidio de las células, ¿no? Cancerosas. Entonces, toman células del cerebro, ¿no? Las van a transfectar con retrovirus modificados, ¿no? Las células tumorales. Entonces, estas va a transferir este retrovirus modificado, ¿no? Hacia la célula tumoral, que está llevando a esta secuencia del ganciclovir, ¿no? Que va a producir una proteína timidina sinasa que hace que pueda fácilmente inhibir la replicación celular, ¿no? Que a través de que se transfiera o tal señal de la muerte celular a través de las uniones GAP, ¿no? O de las uniones celulares entre células vecinas. Y esto va a generar una regresión, ¿no? Del tumor en este caso, dando lugar pues así a la mejora, ¿no? de la patología en este caso. Bien. Otra de las patologías en la cual fue utilizada la terapia génica por primera vez, ¿no? Es la deficiencia severa combinada, en la cual está afectado o se hace la introducción del gen de la adenosín desaminasa, ¿no? Utilizando líneas de células T, ¿no? Tipo STEM, para el tratamiento de esta inmunodeficiencia severa combinada. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con esto, ¿no? Han tomado células, han aislado células T, ¿no? De linfocitos T del paciente, ¿no? Y las han llevado a cultivo, por un lado. Por otro lado, en las bacterias, ¿no? que contienen el transgen con el gen correcto del ADA, lo han transferido hacia un retrovirus, ¿no? A un vector retroviral. Entonces, el gen ADA ha incorporado una vez en el retrovirus, ¿no? Va a infectar, no van a infectar a las células T, ¿no? Esa transferencia va a generar que este ADN mejorado, que ha sido portador por el retrovirus, ingrese hacia las secuencias, al genoma de las células T. En un cultivo celular se cercioran de que haya la producción del gen de la adenosín desaminasa. Cuando esto ocurre, recién es reimplantado en las células en cultivo que están produciendo al gen de adenosín desaminasa hacia el paciente, ¿no? Y de este modo va a haber la producción de esta enzima en este caso, ¿no? Y mejora la condición del paciente.
En el otro caso es los de terapia también en melanomas o tumores sólidos, ¿no? Con tumores infiltrados también usaron linfocitos, ¿no? En este caso, hicieron una recolección de estos tejidos o de estas células del paciente, hicieron un cultivo, cultivaron a la interleucina 2, integraron al gen del factor de necrosis tumoral, ¿no? Y en un virus también, y posteriormente, ¿no? Debería de ser ingresado en en estas células, ¿no? En cultivo. Luego, estas han sido transfundidas hacia los pacientes que tenían este problema de melanomas, ¿no? Y esa transfusión de estas células que estaban portando a este gen normal iban a generar, ¿no? Una regresión, en este caso, de la tumoración, ¿no? Gracias a la expresión del factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, la modificación genética de los cultivos infiltrados de este tumor linfocítico, ¿no? Fue usado como un gen diana terapéutico en estos tumores. En caso de hipercolesterolemia, también hoy en día el gen que se ha utilizado para terapia génica es el gen del receptor LDL, ¿no? LDL. Igual hacen un cultivo, toman un cultivo celular de hepatocitos, lo infectan con el retrovirus recombinante que modifica la expresión de este gen del receptor, ¿no? Una vez cerciorada que este gen receptor se está expresando, es inyectado vía vena porta hacia el hígado y el hígado las células del hígado entonces van a recepcionar a la nueva gen, ¿no? Para el gen del receptor LDL, el cual va a ser expresado. Y hay una recuperación de esta patología, ¿no? Hay dos ventajas respecto a este tratamiento, ¿no? Controla mejor el proceso porque hay manipulación fuera del organismo, o sea, uno aquí se cerciora de que hay una expresión de la proteína que se quiere que se exprese. Permite programar las células que se produzcan una vez determinada la cantidad de transgen. ¿Cuánto se tiene que inyectar? La desventaja es que una vez que se ha manipulado esto, pues se pierde la capacidad de integrarse muchas veces al genoma del huésped, ¿no? Siempre se corre ese riesgo, ¿no? O que vaya directamente al lugar específico donde debe de integrarse. Por ejemplo, no se logra que llegue al cromosoma 19, que es el lugar que debería integrarse este gen para que se exprese el receptor LDL. En fibrosis quística, ¿no? También usando liposomas, ¿no? Mediante un plásmido que está llevando al gen, que expresa el gen de la CF, del receptor de la transductancia de la fibrosis quística, ¿no? Se mejora fuera y a través de todo este complejo va a ser ADN liposoma, va a ser sometido a un nebulizador y a través de ese proceso, a través de las vías respiratorias, puede integrarse a la membrana celular, ¿no? De las células, en este caso pulmonares, y puede integrarse luego al genoma y expresar la proteína transductora o receptor o el receptor, en este caso, de la transductancia de la fibrosis quística, y mejorar el proceso del paciente, en este caso, ¿no? Porque, ¿cuál era el problema? Era que el paciente tenía una proteína reguladora o transductora, una proteína, un receptor que permite el paso del
del cloro, ¿no? Para que tenga una secreción fluida, ¿no? Esto estaba bloqueado, pero con la terapia o con la nueva expresión de una proteína normal, esto va a mejorar. Acá hay un listado de enfermedades hereditarias que son candidatas a ser tratadas por terapia génica, ¿no? Que ha sido sacado, me parece, del Harrison, ¿no? El Harrison menciona, ¿no? Está aquí la que acabamos de ver, la inmunodeficiencia combinada severa, hemoglobinopatías, hemofilias, la hipercolesterolemia, los enfisemas, en el caso de la fibrosis quística también, y distrofia muscular, ¿no? Aquí en el caso del enfisema, mejorar la enzima alfa-1 antitripsina, ¿no? Cáncer, ¿no? En enfermedades infecciosas. En cáncer, los melanomas, ¿no? Los genes terapéuticos, generalmente utilizar aquí son las timidinas quinasas o las citoquinas. Y en el SIDA también las timidinas quinasas. Son los genes terapéuticos. ¿Qué tipo de células pueden emplearse en la terapia génica? ¿No? Dos tipos de células específicas. Son las células del propio paciente, que son lo más indicado, ¿no? Que deben de sufrir una modificación en el laboratorio para luego ser reinyectadas, y las células madre, pues, ¿no? Que son las células que tienen la capacidad totipotente, ¿no? De multiplicarse y generar, en este caso, cualquier otro tipo de célula en el estado adulto, ¿no? Razones para usar células madre hematopoyéticas. Las células madre hematopoyéticas también sirven mucho para la terapia génica. ¿Por qué se usan? Porque son fáciles de conseguir, ¿no? De sangre, de médula o de cordón umbilical. Fáciles de manipular. También fáciles de inyectar en el paciente. Originan diversidad de tipos celulares, ¿no? Empezando por las células sanguíneas, y se desplazan con facilidad a diferentes órganos como hígado, vaso. De este modo, estas son las mejores células para diseñar las terapias génicas, ¿no? Que puedan ser trasplantadas a órganos o a regenerar zonas dañadas de ciertos tejidos. Bien, eso era todo. Y esta es una pregunta que dice: si un paciente con fibrosis quística fuera a ser tratado por terapia génica, ¿qué tipo de células deben estar dirigidas como células huésped? ¿Cuáles serían de las 4 tipos celulares ahí planteados? Las germinales, las epiteliales, las células T, las células madre hematopoyéticas. Fibrosis quística, ¿no? Son las células epiteliales, ¿no? Porque las del tejido epitelial respiratorio. Por esa vía van a ir hacia las demás, ¿no? La hipercolesterolemia familiar es una de las enfermedades hereditarias candidata a terapia génica, cuyo gen a modificar es, ¿cuál era? Fácil, ¿no? Las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Los genes de la HLA, citoquinas y factor de necrosis tumoral son usados como agentes terapéuticos en fibrosis, melanoma, deficiencia severa combinada, glioblastoma, diabetes. Cabe recordar que los HLA son unos genes o unas que van a dar proteínas de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tendrá que ser melanoma, ¿no? Melanoma. Entonces, ahí como que nos indica un poquito más. Bien. Gracias.